Ahora haremos nuestra tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Lo primero que hacemos es copiar el ejemplo 1 y lo vamos a mover al final. Vamos a cambiarle nombre, en este caso ejemplo 2, para no confundirnos en la parte de datos simples. Ahora son datos agrupados. Como vimos en el ejemplo, ahora tenemos la cosecha de aguacates de 40 árboles. Por ende, ya no puede ser una tabla de distribución de frecuencias con datos simples. Ahora lo haremos de forma ordenada. Vamos a borrar los datos ordenados y al hacer eso, no se preocupen, porque quedarán esas líneas de referencia en nuestra tabla. Terminamos de borrar los datos y ahora procederemos a trasladar tabla número 2 y el título cosecha de aguacates de 40 árboles. Como pueden observar, copiamos los datos en nuestra tabla. Este fue el instrumento que utilizamos para recolectar los datos. Ahora lo trasladaremos a nuestros datos originales. Veamos en pantalla cómo podemos hacer esto en Excel. Hay una función de pegar un pegado especial, los valores y transponer. Cuando transponemos, esto funciona. Vamos a hacerlo nuevamente. Podemos verificar, pero mucho ojo, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esto. ¿Por qué? Porque en este caso no seleccionamos el espacio donde los trasladaríamos. Ahora bien, si lo hacemos correctamente, ya solo transponemos. Muy bien, así continuamos con nuestra fila 3 de datos. Ahí se recuerdan que estos datos no están ordenados. Entonces tenemos que hacerlo de la mejor manera para evitar cualquier error. Como los datos estaban clasificados en filas de 10, pues es fácil verificar que hay 4 filas. Por ende son 40 datos. Verifiquemos el proceso en pantalla. Ahora bien, luego que hemos trasladado todos nuestros datos, vamos a borrarlos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una nueva columna en donde vamos a ordenar los datos. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren este proceso, no lo realizan, sino que el mismo puede hacerse en los datos originales. Pero a mí me gusta mostrar cómo quedan ordenados. El procedimiento es exactamente el mismo y procedemos a la ordenación. Nos vamos a datos y le damos ordenar de A a Z, la selección actual, y le damos clic para que queden ordenados nuestros datos. Ahora procederemos a hacer el cálculo del número de grupos, ¿sí?, que en estadística es conocido como intervalos o grupos. Vamos a trasladar el título de datos agrupados porque vamos a insertar una nueva tabla en donde vamos a hacer el cálculo de Sturgers. Sturgers, como recordarán ustedes, sirve para calcular el número de intervalos o grupos, los cuales vamos a utilizar para agrupar los datos ordenados. En pantalla podemos ver cómo armamos esta pequeña tabla. Utilizamos siempre los bordes, las fuentes, para que nuestra tabla siempre sea bonita. Como ustedes recordarán, Sturgers es una fórmula, ¿de acuerdo? Esta fórmula es conocida como K. Es el número de grupos. K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Entonces tenemos que calcular n, ¿sí? Tenemos que calcular K, que es nuestro cálculo de grupos o intervalos. Mucho ojo con esto. Para ello necesitamos también calcular el rango. Luego del rango, la amplitud. Entonces todos nuestros datos van a estar en esta pequeña tabla. N, como ustedes recordarán, es el total
los datos, en este caso la fórmula contar, en nuestros datos ordenados, desde el primero hasta el último. Cuando cerramos los paréntesis en contar y presionamos Enter, automáticamente nos hace el conteo, y en este caso son 40 datos. Ya con ese dato vamos a calcular el número de grupos o de intervalos, en este caso uno más, pero vamos a abrir paréntesis, 3.3 por el logaritmo de n. Para Excel utilizamos una función que se llama log10 y ahí colocamos la casilla donde queda el 40. Cerramos los paréntesis, presionamos Enter y nos va a dar el número de grupos. Pero acuérdense que tenemos que hacer un redondeo, por lo cual vamos a utilizar la función redondear el número que nos dio y como número de decimales le vamos a poner 0. Pueden verificar en pantalla el cálculo. Luego de ello vamos a calcular el rango. El rango se calcula restando el número mayor, que en este caso es el último porque lo tenemos ordenado, y restamos el primero, ¿de acuerdo? El primer número de los datos siempre ordenados. Cuando hacemos eso nos da un valor de 45. Ahora vamos a calcular la amplitud. La amplitud es la distancia que va a haber entre cada grupo. Y eso vamos a dividir el rango entre el número de grupos. Y eso nos da un valor también que tenemos que utilizar la función redondear, porque lo necesitamos completo. Entonces colocamos el número y como decimales 0. Con ello hemos calculado todo lo necesario para StudYears. Ya no nos sirve la fórmula, la quitamos y procedemos a ponerlo también bonito, ¿verdad? Para que se vea cómo calculamos los intervalos en nuestra tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. Y vamos a utilizar los valores que redondeamos, ¿de acuerdo? Y esos van a ir en X. En este caso, como son 6 grupos, vamos a quitar 2 de nuestra tabla para que nuestra referencia quede exacta. Todos los números los vamos a colocar en X, pero ahora bien, vamos a ver cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Esto lo hacemos a través de este texto que les pongo en pantalla. El límite inferior, que es un intervalo cerrado que se toma en cuenta el valor, ¿sí? Que es el límite izquierdo, y el límite superior, pues un intervalo abierto que no se toma en cuenta el valor. Eso quiere decir de que nosotros vamos a colocar un conjunto de valores en cada intervalo. En este caso de 2 a 10, ya explico de dónde salen esos números. Vamos a adicionar entonces algunas otras columnas en nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque necesitamos colocar los intervalos en la tabla. Pueden ver en pantalla cómo vamos a hacer este procedimiento. Si se dan cuenta, en esta casilla colocamos un número donde va a iniciar, ¿sí? Luego un guión y en donde va a finalizar, pero también indicando cuáles son los límites, tanto el inferior como el superior. Observemos en pantalla cómo va quedando nuestra tabla. En este caso vamos a quitar todos los valores de X, porque aquí vienen los nuevos, ahora ya agrupados, porque sabemos que van a haber 6 grupos o 6 intervalos. Entonces vamos a colocar el límite inferior. ¿Cómo lo colocamos? Pues colocando la llavecita. La llavecita ustedes la buscan en su teclado y ahí aparece. Luego vamos a colocar el primer valor del intervalo. ¿Cuál va a ser ese? El límite inferior primero, ¿sí? Y el superior primero. Eso lo vamos a calcular. Por favor, poner mucha atención en esta parte porque estamos colocando los valores de X para los intervalos. Como ustedes se dan cuenta, el primer valor es 3
aquí le vamos a restar 1. Eso es parte de hacer la tabla correctamente. Siempre le restamos 1 al primer valor. Y luego al primer valor le vamos a sumar la amplitud, que en este caso es el número 8. Luego que hacemos eso, vamos a proceder a realizar el siguiente intervalo. El siguiente intervalo siempre va a ser el número que quedó como límite superior del intervalo anterior. Siempre va a ser ese número. Vamos a colocar el guión y luego le vamos a sumar la amplitud. Note que cuando sumamos la amplitud tenemos que hacer una modificación en esta fórmula. Sí, por favor, en pantalla poner la atención correspondiente para sumar este número. Muy bien, como podemos observar, tenemos que bloquear la casilla para que haga una correcta copia de nuestros valores. Queda nuestro primer valor y nuestro último valor, que el primer valor es menor y el segundo valor es mayor. Entonces ya tenemos todos nuestros intervalos totalmente completos. Ahora vamos a proceder a hacer la siguiente fórmula, la cual nos va a contar las frecuencias de cada intervalo. Mucha atención, por favor. Colocamos un igual y la fórmula es contar punto sí punto conjunto. ¿Por qué? Porque es un conjunto el que vamos a contar. Vamos a colocar el rango de criterio, que en este caso son todos los datos ordenados, ¿sí? Nuestros 40 datos ordenados. Nuestro primer criterio va a ser de la siguiente manera. Lo colocamos con comillas, ¿sí? Vamos a colocar las comillas porque vamos a colocar el límite inferior en el primer rango. ¿Cómo lo colocamos? Comillas, mayor o igual, cerramos las comillas, vamos a colocar el signo y vamos a colocar el primer límite inferior, en este caso la D9. Veamos en pantalla cómo vamos colocando todos los criterios. Luego el siguiente es el mismo rango, porque ahí mismo vamos a encontrar todas las frecuencias que están dentro de nuestro rango de datos. Lo volvemos a marcar, punto y coma, que siempre delimitamos los criterios, y el siguiente criterio también lo colocamos con comillas y le vamos a poner menor, cerramos las comillas, el signo de y ahora es la casilla F9. Eso lo estoy colocando directamente en el teclado porque así es mucho más fácil trabajar. Entonces ahí está la frecuencia de nuestro primer intervalo. Ahora vamos a corroborar que las otras fórmulas estén correctas. Entonces en los rangos de criterios vamos a presionar en cada uno F4. Estoy haciendo en pantalla. Luego que hemos hecho eso, podemos copiar la fórmula a las demás casillas. Y vean entonces la magia de esto. Nos da nuestros 40 datos y automáticamente nos calcula todas las frecuencias siguientes y los porcentajes siguientes, porque de eso lo habíamos tomado de nuestra tabla anterior, que es exactamente igual el cálculo. Hemos terminado entonces